Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente por esta plataforma. Si bien es cierto, este video está configurado como público, porque entiendo de que hay muchas personas interesadas en los temas relacionados con la gestión de las organizaciones, pero debo advertir que el diseño de la presentación está pensado específicamente para las alumnas y los alumnos de la asignatura Comportamiento Organizacional, de la carrera de Administración que se dicta aquí en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, específicamente en su sede de Caleta, Olivia. En este primer cuatrimestre del año 2021, en materia de salud pública, no hemos mejorado en relación al primer cuatrimestre del año 2020, más bien todo lo contrario. De hecho, en la Argentina estamos atravesando la segunda ola de contagios en el marco de la pandemia del COVID-19. Las vacunas no se están produciendo y distribuyendo en el mundo como a nosotros nos gustaría, fundamentalmente en términos de cantidad de vacunas que están llegando a nuestro país. Y si bien es cierto, hay algunas noticias alentadoras, como por ejemplo la posibilidad que algunas de ellas se puedan fabricar acá, lo concreto es que hoy más que nunca depende de nuestro cuidado personal y de la responsabilidad social que ello implica. En este contexto, las clases presenciales siguen suspendidas en la universidad y en este cuatrimestre surge la necesidad de preparar este material relacionado con uno de los temas, me atrevería a decir yo, más difíciles o más complejos de analizar, de estudiar, pero fundamentalmente de ejemplificar y de pensar cómo se puede instrumentar en una organización, pero que junto con el liderazgo es uno de los temas más difundidos, más mencionados en los últimos 30 o 40 años. Concretamente me refiero a cultura organizacional. Vamos a comenzar con la presentación. Como siempre digo, espero no extenderme demasiado, pero fundamentalmente que se entienda y que cumpla con el objetivo que es el de facilitarle la lectura y la interpretación del texto que vamos a usar como referencia bibliográfica. Bien. Antes de comenzar con el desarrollo propiamente dicho del tema, me gustaría señalar que no suele ser fácil encontrar, fundamentalmente en Internet, bibliografía actualizada y con un sólido sustento teórico sobre el tema, como para ser incorporado como bibliografía obligatoria en la materia, pero sí podemos encontrar diversos artículos y publicaciones, algunas de ellas muy interesantes, por cierto, que hablan de la gestión de la cultura organizacional. Y allí podemos encontrar algunos artículos relacionados como, por ejemplo, con las diferencias entre la cultura de las empresas japonesas, con las empresas alemanas, con las empresas estadounidenses. Aparece la disyuntiva entre cultura fuerte versus cultura débil. Se mencionan los diferentes tipos de cultura, la cultura innovadora, la cultura emprendedora, la cultura orientada a los resultados, orientada a los equipos de trabajo. Incluso podemos encontrar algunos muy prácticos framework o esquemas de trabajo donde podemos encuadrar la cultura de una organización y definir las acciones a seguir. No es el enfoque que nosotros pretendemos darle al tema en la materia. Sobre esto, en un rato más adelante, voy a profundizar un poco esta idea. Pero antes, señalar que, como es habitual en el desarrollo de los temas en la asignatura, tratamos de responder a este esquema que en realidad están planteados en términos de preguntas iniciales. En primer lugar, la idea es que podamos precisar de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura organizacional, luego de que podamos definir si el impacto que produce la cultura como una dimensión más de la organización, si ese impacto es relevante o no para el desarrollo o el funcionamiento de una organización y en consecuencia cómo podemos aprovechar las herramientas de la administración para gestionar la cultura organizacional. Nosotros en general nos concentramos en el primer punto mayoritariamente, es decir, tratamos de conceptualizar los temas y también en menor medida hacer referencia a cómo estos temas impactan en el desarrollo o en el funcionamiento o en el comportamiento organizacional. Por otro lado,
Si pudiéramos preguntarles a los integrantes de una organización qué es la cultura o cuál es la cultura de su organización, es muy posible de que muchos lo sabrían, pero también es muy posible que muchos no pudieran encontrar las palabras apropiadas para definirlo. Es decir, que no sabrían definir qué es la cultura. Incluso podríamos plantear que a la pregunta ¿cuál es la cultura de su organización? Bien podría corresponderle una respuesta en el sentido de no la puedo definir, pero la reconozco cuando la veo. La reconozco cuando la veo porque se tratan de atributos y características muy marcadas en la organización. Muchas de las explicaciones sostienen que esas características son comunes, es decir, que son compartidas por todos los integrantes de la organización con más o menos compromiso. De hecho, los autores hablan de significados compartidos. Significados compartidos que permiten distinguir o diferenciar una organización de otra. Siguiendo con este razonamiento, podríamos citar a título de ejemplo algunas de estas características distintivas de una organización, como por ejemplo podría ser el nivel o el grado hasta el cual se alienta a los empleados a la innovación, se alienta a los empleados a asumir riesgos, podría ser el grado hasta el cual una organización propone el cumplimiento de los resultados incluso por encima de los procesos, al grado hasta el cual la administración promueve la conformación de equipos de trabajo, promueve la atención de los clientes, ¿sí? Siguiendo con este esquema, entonces, podemos encontrar algunas de las definiciones que podemos encontrar van en el sentido de entender la cultura como un conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones entre los grupos existentes en todas las organizaciones. También en el sentido de entender la cultura como un conjunto concreto de valores, normas, que son compartidos por los distintos miembros de una organización y que establece la manera de relacionarse entre sí en el seno de la empresa y con el exterior. La última definición en este sentido, con esta lógica, es entender a la cultura como un conjunto de creencias, costumbres, prácticas y formas de pensar que un grupo de personas ha llegado a compartir por medio de la convivencia, por medio del trabajo. A nivel visible, la cultura de un grupo de personas toma formas de comportamientos, símbolos, mitos, ritos y artefactos. Esas son algunas de las definiciones que podemos encontrar en el razonamiento que veníamos planteando recién. Pero como les dije, por allí no es el enfoque que nosotros queremos darle al tema. Pretendemos darle un enfoque teórico, con una perspectiva especialmente desde la sociología, y es por ello que vamos a utilizar como texto de referencia a un texto, sí, es verdad, es relativamente antiguo. De hecho, las bases de este texto comienzan a elaborarse en el momento en que comienzan a estudiarse estos fenómenos en las organizaciones, esto es, en la década del 70, principio de los 80, por uno de los autores pioneros en teorizar cultura organizacional. Concretamente me refiero a Andrew Pettigrew, en su texto acerca del estudio de las culturas organizacionales. Ustedes pueden reforzar esta mirada con otros aportes de otros autores que quizás tienen por allí una mirada más desde la administración. Por ejemplo, los aportes de Hidalberto Chavenato en el capítulo 5 de su libro, o del propio Steve Robbins en su capítulo 17. Abajo en la descripción del video voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan descargar tanto el texto de Pettigrew como los dos autores que recién les mencionaba. Con respecto a nuestro texto de referencia, ustedes van a poder identificar claramente 4 bloques o 4 partes bien demarcadas.
En primer lugar, la primera parte del texto se refiere a los aspectos teóricos y metodológicos, conceptos claves, el concepto de cultura organizacional, y en las últimas páginas el autor se refiere a uno de los actores clave en todo este proceso, que es el fundador, bajo el título El empresario y su contexto. En lo que resta del video voy a presentar las principales ideas fuerzas de los tres últimos bloques. Con respecto al primero, no es que este no sea importante, sino que por allí no está tan relacionado con el objetivo del video, que es definir la cultura organizacional. De hecho, en la primera parte el autor expone cuestiones metodológicas de investigación y antecedentes que le permitieron desarrollar esta teoría. De hecho, el texto se llama Acerca del estudio de las organizaciones. El autor en la primera parte expone su método de investigación, que se denomina estudio longitudinal procesal, que en términos generales consiste en el estudio de una organización en forma sostenida en el tiempo, preferentemente desde su fundación, por eso se llama longitudinal, y es procesal porque deben registrarse todos aquellos hechos o acontecimientos importantes o trascendentales que ocurrieron a lo largo de la historia de la organización. Esos hechos importantes, el autor los señala como dramas sociales. Se deben registrar los dramas sociales, como así también los cambios que se producen en el interior de las organizaciones. Él también cuenta con respecto a los antecedentes, hace una descripción de su experiencia en el estudio realizado en una escuela británica de alumnos pupilos, y a partir de los antecedentes y a partir de este método de investigación, el autor destaca una serie de conceptos claves y muestra cómo la relación entre estos conceptos claves nos permiten aproximarnos a una definición del concepto principal, que es cultura organizacional. A lo largo del texto, ustedes van a encontrar en más de una oportunidad los términos de fines, compromiso y orden. Cuando el autor habla de fines, se refiere a la finalidad por la cual fue creada la organización. En términos de administración podemos decir que se trata de la misión. El compromiso es el compromiso a través del cual los integrantes de una organización colaboran con el cumplimiento de ese fin o de esa finalidad o de esa misión. Y el orden se refiere a la configuración o al diseño organizacional apropiado para cumplir con la misión. En términos de administración podemos decir que cuando hablamos de compromiso nos referimos a la dirección o a la gestión propiamente dicho, y cuando hablamos de orden podemos decir que hablamos de organización, no organización como sistema, sino organización como una actividad de la administración, organización del verbo organizar. Lo que plantea el autor es que los fines, compromiso y orden son diseñados, son creados e implementados por dos factores. En primer lugar, por la acción del fundador, y en segundo lugar, por la amalgama o la unión de los conceptos de símbolos, lenguaje, creencias, ideologías y mitos. A partir de este razonamiento es que el autor propone que debe entenderse al hombre como creador y administrador de esos significados, y consecuentemente el hombre crea cultura y la cultura crea al hombre. En resumen, y haciendo un recorrido a la inversa, podemos señalar entonces que el hombre crea cultura porque el hombre es el creador y el administrador de los significados. El hombre en la organización es quien diseña, quien crea y quien implementa los fines, compromiso y orden, y a su vez estos conceptos son modificados en el tiempo a partir de la articulación o la unión entre el significado de los símbolos, lenguaje, creencias, ideologías y mitos. En este esquema teórico surge la necesidad de precisar ese hombre en la organización. Así podemos encontrar, por ejemplo, el fundador,
que es la persona encargada de iniciar la organización, pero si esa organización se sostiene en el tiempo, será necesario que alguien siga el legado del fundador, entonces allí habrá cambio en las personas. Está el fundador por un lado, el que continúa con el legado del fundador por otro, puede ser el emprendedor, puede ser un gerenciador. Pensemos, por ejemplo, que un grupo de inversores decide invertir en un emprendimiento y contratan o convocan a un gerenciador para que él sea el responsable del diseño y la configuración de la organización. En este sentido, donde aparece el término empresario. Entonces, a partir de ahora, cuando el autor habla de empresario, se refiere a estas personas que cumplen con este rol. Como dice allí en la presentación, esa persona que tiene la responsabilidad principal, es la máxima autoridad o la responsabilidad principal para movilizar las personas, para gestionar los recursos, de manera tal de poder iniciar, dar origen, construir, administrar una nueva organización o continuar la gestión de una organización. ¿Por qué es importante el empresario? Porque el empresario es el encargado de crear no solamente los aspectos tangibles de una organización, como pueden ser crear la estructura, definir el tipo de tecnología, cómo se van a organizar, los mercados, la ubicación de la organización, etc., sino también deben verse como creadores de los símbolos, ideologías, lenguajes, creencias y mitos, que son aspectos de los componentes culturales y, como dice la presentación, más expresivo de la vida organizacional. Entonces, para marcar esta idea, debemos señalar que todas las actividades que se realizan en una organización tienen dos componentes. Un componente racional e instrumental, por ejemplo, cómo deben hacerse esas actividades, cuáles son los recursos involucrados, quiénes son los responsables, dónde se deben hacer, cuál es la relación con parte de los otros procesos, es decir, la parte más instrumental. Pero también tiene otro componente, que es el componente social, más expresivo, como dice la presentación, y que da significado a esas actividades. Cuando ponemos la lupa sobre este segundo componente, podemos ver que se trata de un componente cultural, con lo cual nos posibilita señalar que la cultura es el sistema de tales significados, los significados de lo que hablamos recién, símbolos, mitos, ritos, ideología, aceptados pública y colectivamente. Retomamos una de las ideas fuerza, que es de que deben ser compartidos por todos los actores de la organización, operando para un grupo determinado en un tiempo dado. Esta relación que venimos planteando de concepto es lo que le permite al autor aproximarse a la definición de cultura organizacional. Es decir, el autor no plantea en términos de un concepto o una definición precisa, sino lo que él propone, que una de las formas más interesantes de entender la cultura es entenderla como una fuente de familia de conceptos. Es decir, podemos identificar, precisar la cultura de una organización a partir de precisar, identificar y entender los símbolos, lenguaje, ideología, creencia, ritual y mito. Esto hace que sea necesario entonces que podamos profundizar sobre cada uno de estos componentes o cada uno de estos conceptos que forman parte de la definición de cultura organizacional. El primer de ellos, la primera categoría, son los símbolos. El autor dice que los símbolos son objetos, actos o formaciones lingüísticas que sirven ambiguamente para múltiples significados, es decir, que tienen varias interpretaciones, pero fundamentalmente lo que hacen es evocar emociones y a su vez invitar, promover, impeler a los hombres a la acción. En este sentido se debe destacar que los símbolos es la categoría más inclusiva que el resto. Es más inclusiva porque incluye los otros conceptos, es decir, el lenguaje, el rito, los mitos son en sí mismos también símbolos. Y también es más inclusiva porque el análisis
que se hace de estos conceptos es un análisis simbólico, es qué es lo que representa cada uno de estos conceptos. Los símbolos es una representación tanto interna como externa, es decir, los símbolos tienen un significado, cruzan transversalmente a todos los integrantes de una organización, pero también tiene un significado para los que no pertenecen a esa organización. Y los símbolos más habituales o los más fáciles de ejemplificar, en general, son construcciones, pueden ser construcciones edilicias, monumentos, objetos. Por ejemplo, acá podemos a título de ejemplo mencionar alguien conocido por nosotros aquí en Caleta Olivia, que es el Gorosito, es el monumento al empleado petrolero. Hay quienes sostienen, hablando de esto de que sirven para múltiple interpretación, algunos sostienen de que el empleado petrolero está mirando hacia el norte porque añora, porque pretende volver a su pago, otros dicen que no está relacionado con eso. A título de ejemplo tenemos los arcos dorados de McDonald's, los arcos dorados que exceden incluso a la marca de los hermanos McDonald's y que con el tiempo se han convertido en el símbolo del capitalismo global. Cada vez que se abre, o en su momento, cada vez que se abría un McDonald's en algún lugar recóndito del mundo, era representado como la llegada de la globalización, del capitalismo y la globalización. Nuestro escudo nacional, donde cada una de las partes representan una serie de valores como la justicia, la fraternidad, en el caso de los brazos entrelazados. Otro ejemplo interesante es el monumento que está emplazado en Wall Street, que es el toro de Wall Street, que representa la fuerza y el poder. Algunos sostienen de que es la fuerza y el poder del mercado financiero de Estados Unidos. Otros sostienen de que, digamos, la forma que tiene el toro, que es con las patas hacia atrás y la cabeza un poco levantada, como presto a embestir, en realidad se trata de la fuerza y el poder del pueblo estadounidense contra el poder financiero. Y ahí pueden ver entonces cómo objetos o construcciones simbolizan algo, representan algo de ese lugar, de ese sector, de esa empresa. Tiene una representación, pero que puede ser interpretado de diferentes maneras. Sirven ambiguamente para una multiplicidad de significado. Estos son entonces los símbolos y la representación que los símbolos implican para los integrantes de una organización. El segundo componente es el lenguaje. Dice, otro aspecto de la cultura organizacional es el sistema de signos vocales, que denominamos lenguaje. Con su inmensa variedad y complejidad, el lenguaje puede tipificar y estabilizar la experiencia e integrar aquellas experiencias en un todo significativo. Debemos marcar que el lenguaje es el vehículo o es el medio para la acción práctica. Las palabras forman parte de la acción, es decir, uno recurre al lenguaje para, digamos, motivar la acción, por eso es importante y forma parte de la definición de cultura organizacional. Le da sentido de pertenencia a los integrantes de esa organización, el lenguaje o la forma en que éstas se expresan. Podríamos, a título de ejemplo, pensar el lenguaje de una actividad, por ejemplo, la actividad petrolera, ¿no? El petrolero y la forma de expresarse, el lenguaje que utiliza, los términos que utiliza. De hecho, podemos encontrar en las redes sociales un personaje que, por supuesto, exagera las formas y el uso del lenguaje, pero que en esa exageración se pueden ver claramente de lo que estamos hablando, que es un personaje que en las redes sociales, como por ejemplo el Petroca, ¿no? Que, bueno, representa la forma de que en este caso, un sector se siente representado, identificado, y lo hace a través del lenguaje que utiliza. Un tercer componente es la ideología. Al respecto, el autor sostiene que ideología es un conjunto de creencias acerca de cómo es el mundo y cómo éste opera o debería operar,
que contiene una serie de afirmaciones sobre lo que es correcto y sobre lo que no, y en función de ello, qué tipo de acciones se deben llevar a cabo a partir de estas afirmaciones. Podemos observar claramente, entonces, que la ideología tiene un componente moral que se relaciona directamente con una serie de principios sociales y a su vez con principios éticos, lo que moralmente está bien o lo que no, y que a partir de esa interpretación del mundo es que uno tiene una acción. A partir de esos principios éticos es que uno tiene una determinada acción en una determinada situación. Uno de los temas que nosotros vimos a lo largo de la materia es el patrón de dominación, ¿no? Y lo planteamos en términos de que un grupo de personas, un grupo de países impone a otro grupo de personas u otro grupo de países la forma de entender de cómo es el mundo o cómo debería ser el mundo. Es decir, es una imposición ideológica. De hecho, el capitalismo tiene un componente ideológico. Todos los movimientos sociales y políticos, incluso los religiosos, tienen un componente ideológico. El socialismo, el comunismo, el feminismo, los movimientos de ecología, ¿sí? Podríamos pensar entonces, a título de ejemplo, que cuál es la forma de entender que tiene los integrantes de una organización con respecto, por ejemplo, en el cuidado del medio ambiente, ¿no? En función de cuál es la percepción que tienen los integrantes de la organización de cómo debería ser la empresa frente al cuidado del medio ambiente, es que esa empresa va a actuar en consecuencia, cuidando el medio ambiente o no, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de ideología. Otro concepto que tenemos son los rituales. El autor dice, el ritual es la utilización simbólica del movimiento corporal, ¿sí? de la expresión corporal, y los gestos en una situación social, en una reunión social, que sirve para expresar y articular el significado. La característica crucial del ritual como medio de creación de cultura es el mensaje que contiene. Es decir, no es importante lo que se hace, sino es importante el mensaje que se da o lo que representa, cuando estamos hablando de un ritual. Por ejemplo, podríamos mencionar el haka que realizan los All Blacks antes de comenzar un partido de rugby, que es una danza maorí, que tiene una representación que por un lado es de bienvenida, pero también se puede entender como una intimidación antes de comenzar una batalla. Algunos rituales que uno puede encontrar o puede leer son, por ejemplo, las famosas reuniones que realizaban los fundadores de Google todos los viernes. Podría ser, por ejemplo, algo más terrenal, tomar mates antes de trabajar, la fiesta y el reconocimiento a empleados que solían hacer, bueno, ahora estamos en pandemia, no están suspendidas, pero que se solían hacer, por ejemplo, en las empresas petroleras. En la universidad tiene un evento social importante, que es un acto donde se reconoce a los docentes que han cumplido 20 años ejerciendo la docencia, y en general se hace un presente, por ejemplo, una lapicera. Son entonces rituales que no importa lo que se hace, sino que es el mensaje que se transmite y cómo todos los integrantes de la organización se sienten representados por ese ritual. Y por último tenemos los mitos. Los mitos, dice el autor, también tienen un rol importante en los procesos continuos de establecer y mantener lo que es legítimo y además lo que está considerado como inaceptable en la cultura organizacional. Los mitos en realidad son historias de algunos personajes claves, como puede ser el fundador de la organización, historias que pueden ser verdaderas o no. Lo importante es que tienen trascendencia en el funcionamiento de esa organización, que, por ejemplo, pueden servir para resolver determinadas situaciones, comparando las situaciones con los vividos por estos personajes, por el fundador. Si bien es cierto, el término mito tiene una carga peyorativa,
Cuando se dice, pero es un mito, tiene una carga peyorativa, pero el autor resalta la importancia que tiene en la conformación de la cultura organizacional. Es decir, los mitos pueden servir efectivamente para la conformación de espacios de solidaridad entre los integrantes de la organización o para estabilizar determinados significados, pero también pueden ser utilizados para promocionar intereses particulares de los grupos dentro de la organización. Esos son entonces los mitos que forman parte de la definición de cultura organizacional. Bien, como mencionáramos al principio, en la última parte del texto, el autor hace referencia a uno de los actores claves en todo este proceso que nosotros lo identificamos, o que el autor en realidad lo identifica como el empresario. En este apartado refuerza la idea de esa relación directa que existe entre el empresario y la configuración de la cultura organizacional. El primer punto está relacionado con el liderazgo, con la impronta que lleva adelante ese empresario. El autor señala que la relación de liderazgo del empresario puede ser analizada bajo la forma de mecanismo de compromiso. Recordamos que habíamos señalado el compromiso como un concepto clave, habíamos dicho que el compromiso podía entenderse como el aporte que realizan todos los integrantes de la organización para cumplir con los fines o la misión de esa organización, o como dice aquí en la presentación, como el deseo de los participantes de dar energía y lealtad a una organización, de estar efectivamente comprometido con sus objetivos y valores. Y lo que el autor plantea entonces es que la impronta del empresario, en este caso bajo la figura del liderazgo, configura la cultura organizacional y a su vez modifica el compromiso de los integrantes de esa organización. A título de ejemplo, vamos a ver un video que, si bien es cierto, exagera lo que estamos planteando, pero que en esa exageración nos permite ver con una mayor claridad de los términos que estamos hablando. Estos son los mitos, la ideología, el lenguaje, el liderazgo, motivación, incluso la película, porque es un fragmento de la película, incluso en parte de la película hay rituales que por una cuestión de pudor prefiero no pasarlo. Concretamente vamos a ver una parte de la película del Lobo de Wall Street. Somos una nueva compañía, con nuevo nombre. Una compañía en la que nuestros clientes puedan creer. Una compañía en la que puedan confiar. Una firma que sea tan emblemática de Wall Street que nuestros fundadores hayan llegado en el Mayflower e izado una bandera de Stratton Oak montada en el suelo de Nueva Inglaterra. ¿Entienden? Esto haremos primero. Primero promovemos Disney, AT&T, IBM, solo acciones de primera línea. Compañías que ellos conozcan. Cuando hayan mordido el anzuelo, vendemos la basura. Las del mercado extrabursátil, de poco valor, con las que hacemos dinero. 50% de comisión, nenes. Así que escúchenme y escúchenme bien. ¿Tu tarjeta de crédito ya la pagaste? Entonces toma el teléfono y empieza a marcar. ¿Tu casero quiere desalojarte? Entonces toma el teléfono y empieza a marcar. ¿Tu novia cree que eres un perdedor y no vales nada? Entonces toma el teléfono y comienza a marcar. Quiero que resuelvan sus problemas volviéndose ricos. Todo lo que deben hacer hoy es tomar el teléfono y decir las palabras que les he enseñado. Y los volveré más ricos que cualquier director ejecutivo de este maldito país. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! Lo que quiero es que trabajen. Y quiero que le vendan acciones de Steve Madden a cada uno de sus clientes. Hasta que no puedan comprar más. ¡Hasta que revienten y hayan comprado 100,000 acciones! ¡Eso es lo que quiero! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Deben ser voraces! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sean implacables! ¡Sí! ¡Quiero que se vuelvan terroristas telefónicos! En segundo lugar, se refiere al lenguaje. El lenguaje, dice, es una de las herramientas claves de influencia social y que la efectividad de un líder
es pasible de ser influida por el sentido del lenguaje que usa con sus seguidores y por el grado en que el líder puede crear palabras que explican y por lo tanto ordenan las experiencias compartidas. Entonces, aquí se muestra claramente la importancia que tiene el lenguaje como parte de la cultura organizacional, la importancia que tiene en la movilización de los recursos, en la movilización del compromiso por parte de los integrantes de esa organización, y pone de manifiesto en que la impronta que le va a dar el empresario o las características del liderazgo que va a ejercer claramente se ven atravesadas por la forma en que éste utiliza para comunicarse con sus seguidores, el lenguaje que utiliza, las palabras que usa, ¿no? Eso es una cuestión relevante en todo este proceso. El lenguaje como una de las herramientas de influencia social. En este mismo sentido, vamos a ver parte de otra película donde también pone de manifiesto el liderazgo, los ritos, el lenguaje. Concretamente vamos a ver una pequeña parte de la película Invictus. Dime, François, ¿cuál es tu filosofía de liderazgo, muchacho? ¿Cómo logras inspirar a tu equipo para dar lo mejor? Poniendo el ejemplo. Intento guiar con el ejemplo siempre, señor. Eso está bien. Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿cómo consigues que sean mejores de lo que creen ser realmente? Eso es muy difícil de hacer. La inspiración, tal vez. ¿Cómo se hace para inspirarnos para ser grandes cuando solo eso nos ayuda? ¿Cómo lograr inspirar a los demás que nos rodean? Yo a veces creo que sirve usar el trabajo de otros. En Robben Island, cuando las cosas se ponían muy mal, encontré la inspiración en un poema. ¿Poema? Un poema victoriano. Solo letras. Pero eso me ayudó a estar erguido cuando lo único que quería hacer era estar acostado. Pero tú no has venido hasta aquí a escuchar a un viejo hablar de cosas con tan poco sentido. No hable, señor presidente. Tiene mucha importancia para mí. Si el juego es de vida o muerte, uno esencial. En el autobús camino al estadio de rugby no habla ninguno. Ah, sí. Todos se preparan. Sí, claro. Pero si creo que están listos, le digo siempre al chofer que ponga una canción. Que ya llevo lista. Una conocida. Y todos juntos escuchamos la letra. Eso sirve. Recuerdo muy bien que cuando fui invitado a las Olimpiadas del 92 en Barcelona, todo el mundo en el estadio me recibió con una canción. En ese entonces el futuro, nuestro futuro, era muy sombrío. Pero al escuchar esa canción en las voces de personas de todas partes del planeta, me sentí orgulloso de ser sudafricano. Logró inspirarme a volver y dar lo mejor. Hizo que pudiera esperar más de mí mismo. ¿Me diría qué canción era, señor? Bueno, era Nkosi Sikelel' Afrika. Una canción inspiradora, ¿entiendes? Necesitamos inspiración, François. Porque si se quiere levantar esta nación, todo el mundo tenemos que exceder nuestras expectativas. Y el último punto está relacionado con la incorporación de nuevos integrantes a la organización y el desafío que tiene el empresario de que esa incorporación pueda dar cierta estabilidad, es decir, que las personas que se incorporan a la organización puedan ser influidas por la cultura reinante
en ese momento y que no sucedan grandes transformaciones a partir de esa incorporación. Y en todo este proceso está el proceso de reclutamiento. Dice, el empresario puede inicialmente reclutar en base a conocimientos previos y a la homogeneidad de los antecedentes, es decir, conocer a quienes se van a incorporar a partir de sus experiencias, a partir de sus antecedentes, y que estos conocimientos, experiencias y antecedentes sean compatibles con la cultura que el empresario pretende para su organización. Puede continuar reclutando de modo altamente personalizado, insistiendo en ver todos los empleados potenciales y utilizando, por ejemplo, herramientas como las entrevistas laborales. En este mismo sentido, vamos a ver dos videos. El primero de ellos es una entrevista de un programa que se llama Humanos con Recursos, que es de una consultora, y el segundo video es un informe sobre el caso de la empresa Walmart. Seguimos en Humanos con Recursos, hablando hoy en el programa de la fecha del tema de la cultura, uno de los puntos fundacionales del área de los recursos humanos. Y nos acompaña hoy, por un lado, Cristian Bernal, que es director de Recursos Humanos de Walmart Argentina, y también nos acompaña una vez más José Luis Roses, actual director del CDL en el ITBA. Cristian, José Luis. Hola, Matías. ¿Cómo andan? Bien, y como dije en un inicio, lo que queremos conocer un poco más hoy es el tema de la cultura, ¿no? Uno de los temas que siempre salen cuando uno habla con los profesionales de recursos humanos, y la primera pregunta o la primera inquietud pasa por decir, bueno, ¿cuáles son los atributos? ¿Qué forma una cultura? ¿Qué hay debajo de eso? Bueno, yo creo que sí, es muy importante ponernos de acuerdo primero de qué es la definición que vamos a usar para entender cultura. ¿Y por qué? Porque hay muchísimas definiciones. Y a veces uno en lo cotidiano encuentra tantas definiciones que algunas parecen como los virus en medicina, ¿no? Cuando uno no puede explicar algo en una organización, dice es algo cultural. Y yo creo que lo que primero hay que poner en juego es que la cultura es algo que es una propiedad emergente, es algo que surge precisamente de lo que hacen los líderes a lo largo del tiempo, que van generando creencias, costumbres, que se transforman en las formas con que una organización trabaja. Y esto en algún caso puede ser imaginado como espontáneo, pero otras cosas es absolutamente deliberado. Por lo tanto, es un campo sumamente interesante de explorar, porque hay empresas que se diferencian precisamente por su cultura. Cuando la cultura es muy importante, es difícil de imitar, genera valor y sustancialmente es un hecho en el cual hace la diferencia. Por lo tanto, digo, es un tema que es interesante que lo hablemos desde las perspectivas que podamos nosotros abordar. Cristian. En nuestro caso, el propósito de nuestra compañía es precisamente el por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Que en este caso es ahorrar dinero para que la gente pueda vivir mejor. Ese es el por qué. La cultura es el cómo vamos a hacer eso, o sea, está íntimamente relacionada en la forma en cómo vamos a hacer negocios. ¿Cómo hacen ustedes, digamos, eso que contás vos de la cultura hoy de Walmart, pero cómo se baja la cultura? O sea, ¿cómo vos decís, hay que definirla? José Luis decía, no es algo espontáneo, sino que es algo deliberado. Bueno, ¿qué hago? Mando un email, pego una cartelera, viene el gerente general y dice, acá la gente tiene que trabajar de tal manera, o miro lo que hace mi compañero, y lo miro y digo, bueno, acá las cosas se hacen así. O sea, ¿cómo me entero yo, empleado nuevo, que ingreso a Walmart, cómo se hacen las cosas acá? Nosotros trabajamos con la cultura en todos los procesos de recursos humanos, arrancando desde la selección, cuando tenemos que definir el perfil de una persona y tenemos que ver si ese postulante se puede llegar a adaptar o no a nuestra cultura, y una vez que ingresa a la compañía, desde el proceso de inducción, o sea, desde el día 1, en la primera hora que entra la persona, ya le estamos hablando de cómo es la cultura dentro de nuestra compañía. Adicionalmente, nosotros trabajamos junto con los líderes para que ellos sean los verdaderos referentes de la cultura en la compañía. ¿Y por qué te menciono los líderes? Porque en lo que es el proceso de evaluación de desempeño, tenemos un sistema de gestión de desempeño en el cual nosotros evaluamos a la gente en base a cómo vive la cultura. Lo más interesante es que la cultura
no hay inyección de cultura, no hay la posibilidad de poder generar por vía endovenosa algo que es cultural. En realidad lo que está describiendo muy bien aquí es que en realidad el proceso cultural es una consecuencia de lo que se va ocurriendo a lo largo del tiempo. Y en esencia, uno cuando encuentra empresas como Walmart y la ve desde el punto de vista de un cliente, ve que a diferencia de otros lugares donde hacen la misma operación, hay un trato, hay una vinculación, hay una relación de servicio que es diferente. Y eso es precisamente la impronta que hay, es cultural, y que no es que uno es propia de un local o de otro local. Uno va en todos los locales y exactamente tienen el mismo tipo de relación. Esto es lo desafiante, por lo que, como decía recién Cristian, esto arranca desde la selección. Pero fundamentalmente, yo creo que hay una cantidad de procesos y de prácticas de recursos humanos que permiten lograrla. Pero la fundamental que la genera es la acción del proceso de liderazgo. Los líderes, cuando generan acción, articulan tres cosas. Una orientación, usan prácticas y además generan estilos. De la conjunción de eso aparece la cultura. Ahora, o sea que la cultura es algo emergente de los líderes. Ahora, en la selección, que los dos lo mencionaron, Sí. ahora, ¿cómo hago yo? ¿No? Estoy entrevistando a una persona que tiene determinados conocimientos técnicos claros, una formación, tal vez un nivel académico, un conocimiento, un idioma, pero yo tengo que saber si esa persona va a ser lo que se dice en inglés un fit, ¿no? Va a coincidir culturalmente con mi empresa. Pero la verdad que la persona no la conozco, porque nunca la vi, digamos, ¿cómo llego? O en algún momento tengo que decir, bueno, bajo, minimizo los riesgos y hay un margen que, bueno, tal vez sí, tal vez no, pero los dos coincidieron. El proceso de selección es clave. ¿Qué persona sumo a mi empresa? Digo, ahora, ¿cómo hago para decir, bueno, va a andar bien con mi cultura? En el caso de Walmart, la cultura está definida por 4 principios básicos que están relacionados con el cliente. Uno es respeto por las personas, el otro es actuar con integridad, el otro es servicio al cliente y búsqueda de la excelencia. Todas las acciones que nosotros hagamos tienen que estar orientadas a esos 4 principios. En el caso del proceso de selección, nosotros tenemos algunas herramientas psicotécnicas que están relacionadas con competencias directamente linkadas con estos principios. Y por otro lado, en el proceso siempre participan varias personas que son referentes culturales, en los cuales pueden evaluar si las personas pueden tener o no ese fit cultural que mencionas. Es como un filtro cultural de gente Sí. que ustedes ya saben que representa la cultura al 100%. Ajá. Ahora, eso es un hecho clave, ¿no? Esta es una especie de previa acción que hay que hacer, que hay que seleccionar gente que pueda acomodarse. Pero la otra cosa que normalmente es la potenciadora o la destructora de cultura es cómo son los sistemas de comportamiento interno, cómo es el sistema de premios y castigos, cómo es el sistema de recompensa. Porque imaginémonos, como dice recién Cristian, nosotros buscamos gente que sea respetuosa en la relación. Pero resulta que finalmente, en la empresa, cuando nosotros necesitamos promocionar, buscamos a aquel que tiene la mayor cuota de ventas, el mayor éxito, y desde el punto de vista de la relación pasa a ser un segundo término. Con lo cual aparece una inconsistencia. Eso es lo que destruye normalmente la generación de cultura, cuando no hay consistencia entre las decisiones que tomamos y lo que de alguna manera normalmente todas las empresas tienen, que son sus principios, sus valores. Y entonces esto concretamente no termina de transformarse en cultura. Correcto. Las empresas que tienen cultura fuerte hacen un modelo de coherencia entre esas competencias, la selección, el sistema de desarrollo, el sistema de promoción, el sistema de desvinculación y todo lo que está relacionado con todas las prácticas de recursos humanos. Esto quiere decir... Lo que vivimos en la junta de inicio de año. ¿Nuestra cultura es sostenible y escalable? En esencia, nuestros valores los vivimos tanto fuera como dentro de Walmart. La manera en la que los vivimos impacta en cómo nos percibe nuestra clienta y en nuestro desempeño. Nos esforzamos por aplicarlos, pero no a la velocidad que el entorno lo requiere. Es difícil lograrlo, pero no tenemos opción. ¿Cómo lo estás haciendo en tu tienda? Me preocupa conservar nuestra cultura, conservar los valores en los que creemos. Nuestro futuro depende de nuestros asociados. Si podemos instalar en ellos el sentimiento genuino de que estamos aquí para servir,
podemos mantener nuestra compañía en posición de liderazgo. Sam Walton. La cultura Walmart no se trata de un rótulo en la pared y no es un ejercicio solo para sentirse bien. La cultura Walmart importa, genera buenos resultados, toda clase de ellos, resultados financieros positivos, pero también un ambiente positivo para la gente. Cuando las personas tienen una buena experiencia, generan buenos resultados. Doug McMillon. Lo que quiero hablarles hoy es solamente para mencionarles aquellas cosas que ustedes creen que son las más importantes, que realmente hacen Walmart, Walmart. Tú bien sabes que nosotros éramos un grupo de personas quienes nos preocupábamos por la gente. Hicimos lo que hicimos porque nos interesábamos en servir a otros. Y fue muy refrescante venir a una compañía en donde todo lo que hablábamos era acerca de los asociados y clientes. Hablemos acerca del futuro. Si tú pudieras imaginar lo que esta compañía será en los próximos años, ¿cómo conectarías los puntos entre lo que sabes del pasado, cómo se relaciona con los valores y cultura, y cómo imaginas esta compañía en el futuro? A mi juicio, nuestra cultura es más importante hoy y mañana que en el pasado. Yo pienso en la sociedad en la que vivimos e incluso nuestro gran tamaño hoy, que si tenemos una cultura sólida en donde cada uno entienda y opere en el contexto de que nuestra cultura es más crítica hoy de lo que fue en el pasado cuando empezamos. Es así como nos distinguiremos de otras organizaciones. Eso es lo que le gustaría al cliente del futuro. Nuestros valores y comportamientos son la guía de nuestras acciones. La clave está en servicio a nuestra clienta, respeto por el individuo, búsqueda de la excelencia, actuar con integridad. Para cerrar, y a título de comentario final, podemos destacar entonces que el hombre es el creador de cultura porque es el encargado de crear y administrar los significados. En la organización, el empresario, ¿no?, en las figuras de el fundador o del que continúa el legado del fundador, del emprendedor o del gerenciador, estas figuras son los encargados de diseñar los fines, compromiso y orden. Pero no solamente son los encargados de crear los aspectos tangibles de las actividades, sino también los aspectos de un componente más social. Esos componentes sociales conforman la cultura de la organización, que puede ser entendida como la sumatoria de los símbolos, lenguaje, ideología, ritos y mitos. La importancia de este enfoque es que nos puede permitir entender determinados comportamientos organizacionales a partir de entender otros aspectos que no son los aspectos tangibles, sino están más bien orientados a entender los componentes sociales, los que le dan significado a las actividades, los que nos permiten entender qué significado tienen determinados hechos, entender cómo funciona el sistema de liderazgo, entender cuáles son las estrategias de legitimación o qué es lo que legitima una acción o no. Es decir, que nos permite a partir de la cultura organizacional tener una mirada más social sobre el desarrollo de las actividades que se realizan dentro de una organización. Hasta aquí llegamos entonces con este material. Espero que se haya entendido y seguramente si es necesario profundizar sobre algunos otros conceptos, tanto para la materia de comportamiento organizacional o de informática para la gestión, que son dos materias que estamos realizando, seguramente estaremos nuevamente por esta red social y por esta plataforma. Muchas gracias.